un gusto estar nuevamente con ustedes. Nos disponemos a escucharle a nuestro Padre en la posición que nos corresponde, que es la posición de hijos. Y siempre tenemos que mirar dónde estamos y en qué posición estoy escuchando la palabra de nuestro papá. Así que siempre esa posición nos lleva a un creer correctamente, que es lo central y lo básico para que nuestro papá empiece en nosotros ese proceso maravilloso de llevarnos a la estatura de la plenitud de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, es muy importante siempre ubicarme en el lado correcto, porque el ocuparse del yo, el ocuparse de mí, el ocuparse de mi carne, el ocuparse de mi sabiduría, eso trae muerte, ¿no? Y todos hemos pasado por ese estado de muerte, porque todos venimos de allí, todos venimos de una semilla adámica. Pero para ser liberados de ese estado en que todos venimos, en ese estado del yo, solamente ocurre cuando nos ocupamos en Cristo y permitimos que todo gire en torno a Él. Y a medida que nosotros vamos permitiendo y ubicándonos en el lugar correcto como hijos, Él va a venir a ocupar el lugar central en nuestra vida. Y vamos a llegar realmente a esa plenitud, la cual nuestro papá nos habla en su maravillosa palabra. Bueno, vamos a empezar orando para que el Señor nos pueda guiar y el Espíritu Santo sea quien ocupe el lugar que le corresponde y más no nosotros con nuestro entendimiento humano, que lo que menos queremos es ser yo, queremos darle a Él el lugar que a Él le corresponde. Padre, en esta mañana venimos ante ti con ansias de darte el lugar que corresponde en nuestra vida. Queremos que esa fe tuya sea implantada en nosotros, eso es lo que estamos buscando, Señor. Y lógicamente entrar en ese proceso que tú nos tienes preparado, pero es un proceso que está provisto por ti para todo aquel cree. Así que creemos, papá, en esa provisión tuya para nuestra vida, independientemente de lo que estemos viviendo ahora. Nosotros te colocamos en el lugar que te corresponde en nuestra vida, Señor. Eres el centro de nuestra vida. Tu Hijo Jesucristo es el centro, Señor. Así que gracias te damos, Señor, por ocuparte de nosotros y por permitirnos que tanta verdad que tú pusiste en esa palabra donde corren ríos de agua viva, Señor, esa verdad sea calada en nuestro corazón, Señor, y sea desarrollada, papá, y podamos vivir lo que tú eres, Señor. Gracias, Señor, porque estamos nuevamente en este lugar que tú has provisto para cada uno de nosotros, por este medio también, Señor, y que seas tú trayéndonos la palabra, Señor, una palabra que contenga todo lo que tú eres, que contenga la vida de tu Hijo Jesucristo, Señor, y que nos despojemos de todo lo que tú no eres. Gracias, papá, por dejarnos nuevamente verte en cada accionar de nuestra vida. Estás tú. Gracias por hacernos entender que tu Hijo es el centro y que tu Hijo es todo en nosotros. Así lo creemos, Señor, y nos disponemos a escucharte, nos disponemos a oírte. Abre nuestro oído, como siempre te pedimos, el oído espiritual y no nosotros con nuestra mente natural. Gracias por traer lo que nos tienes que decir esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Así que el ocuparse del yo realmente nos trae muerte, ¿no? Y la única manera de que podemos liberarnos de ese estado en el que todos venimos es ocuparnos en Cristo. Actualmente todos nos sentimos de alguna manera en parecer carnal, ¿no? Hay mucha gente que está temerosa, hay mucha gente que está ansiosa, hay mucha gente que está deprimida en estos momentos. Y para todos estos casos, de todas estas situaciones en que nosotros vamos pasando,
podríamos hacernos una comprobación rápida por qué estamos pasando por todo esto. Podríamos preguntarnos a nosotros mismos qué hay en nuestra mente en este mismo momento. Estoy pensando en ese problema que creo yo no tiene salida en esa situación, que creo yo que no hay un futuro. ¿En qué está ocupado mi corazón? ¿En qué está ocupada mi mente? ¿Estamos llenos de pensamientos de fe en Jesús o estamos llenos de pensamientos a nuestra manera humana, a la manera adámica? Es muy fácil hacernos estas preguntas y nosotros mismos ser conscientes para atender la respuesta. Realmente es muy importantísimo la manera como nosotros ocupamos el lugar que nos corresponde, el sitio que nos corresponde como hijos, justamente para dejar a un lado todos esos temores y esa manera de vivir acerca de nuestra situación actual, cualquiera que sea nuestro problema. Porque estoy segura que todos los que estamos conectados aquí, de una u otra manera, tenemos una situación, una aflicción, y entendiendo que esa aflicción es el proceso para traernos a santificación. Es maravilloso entender que aún en medio de esa aflicción, aún en medio de ese dolor, si yo ocupo mi mente en las cosas de Cristo, pues Cristo mismo lo va a hacer por mí, cosas que yo no puedo, imposible hacerla humanamente. Esto nos trae a ver la vida de Jesús cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en los últimos tiempos de Jesús con los discípulos. Nosotros vemos a los discípulos abatidos, consternados, porque ellos no creían en lo que la palabra de Dios ya había profetizado sobre el sacrificio y la resurrección de Jesús. Ellos no creían todavía, pese a que ya tenían un Antiguo Testamento y estaban bajo la ley. Pero en esa escritura bajo la ley había una profecía, y esa profecía ya hablaba sobre el Mesías, sobre el sufrimiento que tendría el Mesías y aún sobre la resurrección de Jesucristo. Pero ellos no creían en que esta palabra sea realidad, sea una verdad. Si ellos realmente hubiesen creído y entendido que estos acontecimientos de los 3 últimos días están realmente todos cubiertos por Dios y que la cruz era un plan maravilloso y un plan grandioso de redención para salvar a todos los hombres. Ellos, si hubiesen entendido esta gracia del Señor, esto, lo que el Señor se disponía a hacer por la humanidad, este regalo maravilloso que el Señor había planificado para todos, para toda la humanidad, ellos no hubiesen estado en el estado que se encontraban. Ellos hubiesen estado regocijados, hubiesen estado con esa fe y con ese amor y con esa esperanza. Y en lugar de desilusión, de abatimiento, hubiese sido todo lo contrario. Pero todos sabemos que no fue así, no ocurrió así. Todo esto nos lleva a entender que debido a sus creencias erróneas, ellos se habían desilusionado y estaban mentalmente derrotados, porque se sentían defraudados, ¿no? ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios haya permitido llegar hasta las instancias que Él llegó sin salvarse? Pero claro, ellos estaban en un entendimiento humano, totalmente humano, y estaban viviendo muerte. Entonces,
En este aspecto no es sorprendente realmente que Jesús les dijera, eso está en Lucas 24, 25, ¿no? Y Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han hecho. Esto nos trae a reflexionar que la palabra insensatos, ¿no? Porque uno piensa en insensato, es como un insulto, ¿no? Qué insensato, qué iluso. Pero insensato en este contexto y en la palabra griega viene de la palabra anoetos, ¿no? Que significa sin entendimiento y poco sabio. Entonces, cuando nosotros venimos a desglosar y a entender realmente palabras que las conocemos humanamente, pero que no las hemos conocido todavía en la parte divina, pues nuestra mente viene a ampliarse definitivamente, ¿no? Y dice que significa sin entendimiento y poco sabio. Aquí nos damos cuenta que Jesús estaba corrigiendo suavemente a los discípulos y diciéndoles, oh, sin entendimiento y poco sabios, ¿no? Que son lentos de corazón para creer. Eso es lo que les estaba diciendo, pero el Señor lo estaba diciendo con amor. En él no habían palabras subidas de tono. No era, oh, insensatos, no. Oh, sin entendimiento y poco sabios, que son lentos de corazón para creer. Esas mismas palabras, en tono amoroso, es lo que Jesús nos dice hoy a cada uno de nosotros. Oh, sin entendimiento y pocos sabios, que son lentos de corazón para creer. ¿Cuántos todavía hay acá en el mundo que les cala muy bien esta porción de la Biblia? Él nos recuerda que nosotros tenemos tendencias, ¿sí?, hacia esos mismos desafíos de no entender la palabra y ser lentos para creerla. Ese es el humano. Esa es la condición humana. Jesús de ninguna manera quiere que nosotros seamos ignorantes acerca de su palabra y seamos derrotados, pero derrotados por nuestra falta de conocimiento, ¿no? Y qué importante es conocer la palabra de Dios. Hay una porción en la Biblia que dice también, por desconocimiento erráis, por desconocimiento erráis. Ese desconocimiento es el que nos trae a cometer tanta barbaridad, ¿no? Porque no lo conocemos, porque, o si lo conocemos solamente de oídas te había oído, de oídas te había oído. Pero todavía no hay ese mis ojos que ven. Ahora mis ojos te ven, eso todavía no existe. Entonces, este conocimiento a la que el Señor nos quiere introducir es demasiado importante, porque sin ese conocimiento, imposible entrar a que el Señor haga en nosotros lo que Él tiene previsto y provisto, pero no por Él, sino por nosotros. Porque Él quiere que todos vengamos, todos, absolutamente todos, pero en nuestro corazón, nuestras palabras necias, nuestra ignorancia no lo permite. ¿Ven el paso importante que yo tengo que dar para que todo este plan del Señor se haga una realidad en mí? También depende de mí. También depende de cada uno de nosotros. Cuando nosotros venimos a la palabra y la leemos, uno tiene que venir con esa mente dispuesta y ese corazón dispuesto
y realmente pedirle al Espíritu Santo y decirle, mira, Señor, me dispongo a leer y me dispongo a escucharte. Te pido que abras mis ojos para ver a Jesús en la palabra. Hoy, ahora, en lo que estamos hablando, en lo que estoy escuchando, en lo que estoy leyendo, quiero ver a Jesús ahí, porque ese es el centro. A veces no vemos a Jesús, a veces vemos cualquier cosa que no sea Él. A veces vemos una linda historia, a veces vemos tanta cosa, pero Jesús no está. Entonces tenemos que pedir al Espíritu Santo que nuestros ojos sean abiertos para poder ver a Jesús en cada palabra que está descrita en la Biblia. Entonces de eso se trata absolutamente toda la Biblia, todo, de ver a Jesús. Y ese ver a Jesús nos lleva a una gracia maravillosa, a ese regalo, a esa bendición, que ya fuimos bendecidos con todas las bendiciones del Señor. Esa es la gracia maravillosa. Nosotros necesitamos saber, sin ningún lugar a dudas, que la ley nunca puede serle justo, ni a usted, ni a mí, ni a nadie. La ley nunca nos puede hacer justos, porque Jesús es el fin de la ley. Con Él se termina la ley. Él es el fin. Nosotros somos hechos justos cuando creemos correctamente, cuando entendemos ese plan maravilloso de Dios para mi vida. Cuando miro la cruz, me veo crucificada juntamente con Jesús. Y más aún, cuando me veo resucitada con Él, en una identidad correcta, que es hija de Dios y hermana de Jesucristo. Entonces, ese es el creer correctamente. Esto es maravilloso. Estas cosas entran en lo más profundo de nuestro corazón y calan. Es maravilloso. Es maravilloso lo que el Señor realmente nos enseña cada momento, cada día. Su palabra es vida. Eso es lo que nos trae vida. Entonces, para hablar de todo esto, nosotros tenemos en la Biblia al apóstol Pablo, la persona más idónea realmente para escribir acerca de todo lo que le pasa al ser humano, de la condición humana. Porque él era fariseo de fariseos, ¿no? Todos conocemos la historia de Pablo y realmente es una de las historias fascinantes cuando el Señor toca el corazón de Pablo y en las instancias que le lleva. Entonces, él era el fariseo de fariseos, era legalista de legalistas. O sea, un erudito en la materia de la ley, celoso. Amaba tanto a Dios y era tan celoso que llegó a donde llegó, ¿no? Entonces, hubo una época en la vida de Pablo en que él no sabía que estaba atado al legalismo. Él creía que era correctísimo lo que él estaba haciendo. Eso creía. Entonces, no olvidemos que cuando Pablo seguía siendo conocido como Saulo, ¿no? Porque Pablo era Saulo antes. Él no era celoso del pecado. No, él era celoso de la ley de Dios, porque era un legalista. De hecho, era su pasión por la ley de Dios lo que le hacía perseguir a la iglesia de ese entonces, a la iglesia primitiva. Acuérdense que él encarceló a mucha gente, ¿no? Seguidores de Jesucristo, los encarceló y los mataba. Consentía la muerte de todo cristiano en esa época. Pero él solamente dejó de hacer esta persecución terrible
a los cristianos cuando el propio Jesús, ya resucitado, comenzó a abrir sus ojos a la verdad. Y esto ocurrió en el camino a Damasco. Todos conocemos la historia, y esto está en Hechos 9, del 1 al 8, toda esta fascinante aparición de Cristo, y le dice, pues no, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, pero Señor, ¿quién eres? ¿No? Saulo le dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. La ley realmente es un velo que ciega, definitivamente. Sin embargo, cuando el velo es quitado, cuando el velo es apartado, como cuando los ojos de Pablo fueron abiertos, ¿a qué? Fueron abiertos a la verdad de Jesús. ¿Quién era Jesús? Entonces ahí lo que sucede es que no hay vuelta atrás. Entonces, después de esta experiencia maravillosa de Pablo con Jesús, Pablo se convirtió en el apóstol de la gracia de Dios. Todos hemos leído hasta el cansancio toda la historia de Pablo, y que es el apóstol de la gracia. Entonces, nosotros, ¿cuál es el llamado aquí? Nosotros tenemos que realmente acercarnos a ese trono de la gracia para recibir sanidad y para recibir restauración. Es lo que el Señor nos quiere dar, pero depende de nosotros. Y en este sentido, nosotros tenemos que ser rápidos, ¿no? En creer, rápidos para creer todo lo que Jesús ha logrado en la cruz, por mí, por usted, por cada uno de nosotros. Especialmente cuando estamos batallando con la culpa, cuando estamos batallando con el temor, cuando estamos batallando con el fracaso. Dios no quiere vernos en un estado derrotado debido a una falta de conocimiento, de su regalo, de su gracia. Pero al mismo tiempo Él quiere que nosotros seamos rápidos para creer en sus promesas para cada uno de nosotros. Y sus promesas están cargados de vida en abundancia, pero depende de cada uno de nosotros. Depende de que hasta cuándo yo creo, hasta cuándo yo tomo lo que me corresponde como hijo, hasta cuándo yo me sitúo en el lugar, hasta cuándo pongo mi mente en el creer correctamente. Depende de nosotros. Al nosotros ubicarnos en ese creer correctamente, pues definitivamente ya no estamos atrapados en la maldición adámica. Ya no, porque ya me ubiqué, ya salí de ahí. Ya no estoy atrapado en ese esquema humano, sino que ahora estoy y he entrado realmente a la libertad que nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Pero esta libertad ocurre desde adentro hasta afuera, de adentro de aquí de mi corazón, afuera. Ahí ocurre esta libertad. Que es que las condiciones externas, no es las condiciones externas se tienen que acomodar para yo disfrutar paz, para yo disfrutar amor. No porque mi condición externa esté acomodada y estoy en paz. No tiene que ser así, porque si no va a ser una paz condicionada. Y el Señor no es condicionado. Él es paz en todo tiempo, en todos los tiempos, en cualquier situación. Y ahí yo solamente no tengo paz solamente para mí, sino que ya estoy
siendo una fuente de paz, destinada para esa fuente de paz hacia los demás. Es lo que van a ver los demás en mí. ¿Qué soy? Fruto, ¿no? Fruto, ahí está el fruto. Pero todo esto lo vamos aprendiendo, ¿no? Esto es un aprendizaje constante. Vamos aprendiendo. ¿Y en qué lo vamos aprendiendo? Vamos aprendiendo en la vivencia diaria, pero no en un concepto, no, sino en la vivencia que me es provista. Esa situación que me acaba de caer es para vivir fe, es para ejercitarme en vivir fe. Es importante, ahí entra la fe, ¿no? Sí, sin fe, imposible agradar a Dios. Entonces, esta es una virtud de Él, es una virtud divina que nos es dada a cada uno de nosotros cuando le oímos a Dios y le tomamos la palabra. Hemos hablado de tomar la palabra muchísimas veces. Y es que hay que tomarle la palabra de lo que Dios dice. Tengo que apropiarme de esa verdad maravillosa. Eso se aprende ¿en dónde? Eso se aprende, pero se aprende en el espíritu. Este poder para creerle viene desde acá adentro. Tiene que nacer de acá, de lo más profundo de mi corazón. Y este poder para creerle a Él en fe, que está comprometido en hacerme igualito a Jesús. Y para hacerme igualito a Jesús, ¿qué se necesita? Fe. Tengo que creer lo que el Señor dice ahí. Claro que tengo que creer. Porque esa fe viene a ser el conector a esa persona que es fiel y se prende en mi espíritu. Entonces ahí es cuando nosotros podemos vivir una expectativa, ¿sí? Estoy expectante por la fe de Él en lo que el Señor va a hacer en mí, por sus promesas. Entonces, la fe de Él nunca nos va a llevar a cada uno de nosotros a una vida de desilusión, todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que la fe produce es la comprobación. Es la comprobación. Entonces, ahora esa fe tiene que comprobarse en mi vida, de que esa fe es genuina. Y el Espíritu Santo de Dios nos dice que Dios te lleva de triunfo en triunfo. Mire, dígame si esto no es una promesa maravillosa para la vida de cada uno de nosotros. Dios nos lleva de triunfo en triunfo. La comprobación de esa fe en la vida de cada uno de nosotros ocurre ante lo negativo o lo opuesto a la promesa. Entonces, cuando hay una contradicción a lo que Dios te ha prometido, pero tú vives fe y Él se manifiesta para cumplir su pacto en ti. Entonces, ahí tú estás triunfando sobre esa adversidad que te causa dolor, esa contrariedad que llegó a tu vida para molestarte, para moverte de fe, para hacerte caer. Entonces, eso es lo que la fe produce. Y el aprender y el permanecer permiten que pierdas. Tú no vas a perder, tú vas a triunfar. Eso va a ser, vas a triunfar
y esto es para siempre, y esto es eterno. Este triunfo no es por ahorita, por mañana, no. Es por toda la vida, es para siempre. Y el objetivo es que seas idéntico a Jesús, pero para llegar a esas instancias tengo que pasar por esta clase de proceso. Y el objetivo es ese, que sea igual a Jesús y que ya todo está provisto para mi existencia. Y ahora me toca saber y me toca entender cómo está provisto y cómo participo en esa provisión. Porque hay dos asuntos importantes. ¿Cómo está provisto y cómo participo yo en esa provisión? Entonces, si Dios lo habla, si Dios lo dice en su palabra, si yo voy y lo leo y lo entiendo, Él crea un compromiso y Él afirma, más que nada, algo maravilloso, y dice que lo que sale de su boca no vuelve a Él vacía, no vuelve vacía, sino que sale para hacer lo que Él habla. Por eso no vuelve vacía, porque ahora sale a comprobarse en la vida de cada uno de nosotros. Lo que allí Él dice que va a ser de mí. Entonces, cada palabra y cada vocablo que Dios emite es un compromiso que Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir en mí, en cada uno de nosotros. Ese compromiso con usted y conmigo y se viene conforme a la fe en que nosotros vivamos. Y realmente esta es una única condición, ¿no?, en la que se cumple fe. Es fe en mí, no la mía, la fe de Él. Creyendo absolutamente que todo lo que el Señor me promete, todo lo que el Señor dice, Él lo va a cumplir y Él lo va a hacer. ¿Qué está provisto? Porque hablamos mucho de que ya está provisto todo, ¿no? Pero ¿qué es lo que está provisto? Y nosotros podemos ir a Efesios 1 y leer, y dice que el Padre de gloria nos da espíritu de revelación y entendimiento en el conocimiento. Este conocimiento es la vivencia, ¿no? En el conocimiento de Él, para que sepamos cuál es la esperanza de su llamamiento para cada uno de nosotros. Eso es lo que es ser hechos hijos idénticos a Jesús. Él nos llama hijos. Él nos dice hijos. Él me llama primero a mi hija. Él ya me está diciendo quién soy yo. Entonces, cuando Él me llama hijo y cuando Dios te llama hijo, Él es un compromiso que mi Padre ha adquirido conmigo y con usted y con todos. Y que no puede ese compromiso de ninguna manera quedar incumplido. Porque Él no va a tener hijos a medias, ¿no? Nos va a llevar a la plenitud de su Hijo amado Jesucristo, a esa estatura del varón perfecto. Porque no hay hijos a medias. O eres mi hijo completo o no eres mi hijo. Ese es el amor maravilloso de un Padre celestial. Ese es el amor de un Padre que está fuera del alcance de nuestro entendimiento humano.
porque humanamente es imposible poder acceder a esta clase de amor. Pero cuando nos ubicamos en el lugar correcto, nos podemos dar cuenta que Él es amor y que me quiere llevar a esa plenitud. Pero yo tengo que dejarle que Él me lleve a esa plenitud y haga conmigo lo que está prometido y está provisto y previsto también. Entonces, lo que nos ha prometido es maravilloso, está provisto. No hay manera de que falle la provisión, no hay manera de que falle la provisión que cumple lo que se me ha prometido. Y ese es el trabajo de fe en cada uno de nosotros. Ahí es donde tiene que venir a operar esa fe. Es creer, creer y creer. La fe, acuérdense que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo, de lo que no se ve. Esa es la fe. Tenemos que entrar a un estado de certeza y a un estado de convicción. Y este es un estado de convicción, de certidumbre, que es lo opuesto a incertidumbre. Miren, en el humano, en la mente humana, ¿qué hay? Incertidumbre. En el estado de convicción de nuestro Padre, ¿qué hay? Certidumbre. Entonces, la fe es la vivencia, es la certeza de lo que espero, de lo que espero. Bueno, ¿y yo qué espero? ¿Sí? Aquí es donde empieza la labranza realmente. Aquí empieza esa limpieza, esa purificación, porque hasta que no le permitamos al Señor la santificación que esto requiere, en cualquier caso que nos encontremos, en cualquier problema que nos encontremos, pues entramos en un proceso, eso se llama santificación. Y en Primera de Pedro habla sobre esto, habla sobre la purificación de nuestra fe y lo asemeja al proceso de purificar el oro. Todos sabemos cómo se purifica el oro y que es el mineral más preciado, ¿no? Si el oro realmente, el oro está en la tierra, está en la piedra, está en las minas, y cuando lo sacan, está revuelto con barro, está revuelto con arcilla, y está revuelto con un montón de minerales más, ¿no? Que tiene la tierra. Y cuando se lo procesa, hay que purificarlo, y para poder purificar y entrar a ese proceso, definitivamente se necesita fuego, porque sin ese fuego imposible que el oro pueda salir en su estado más natural y brillante. Y este fuego de purificación, entonces, quema los otros elementos que no son oro. Mientras más fuego, más se queman los otros elementos, más va saliendo el oro, más va quedando la limpieza del oro. Nuestra vivencia de fe tiene que vivir ese proceso. Es el mismo proceso. Y ese proceso tiene que ser vivido en nuestra vivencia de fe para que se cumpla esta promesa. La fe es en mí la certeza de lo que espero. Todo lo que no es congruente con en este estado de certeza
de lo que mi Padre ha dicho, lo está cumpliendo en tu vida. ¿Y cómo? Todo lo que no sea congruente con eso tiene que ser eliminado, tiene que ser sacado, tiene que ser quemado, tiene que ser apartado. Pero ¿cómo pasa esto? Bueno, ahí vienen las pruebas, ¿no? Y dices, bueno, mediante la prueba, es que esta prueba me hace esto, ¿sí? Pero esta palabrita también lo hemos visto antes y pruebas interpretadas en la lógica humana, en el aspecto humano, es negativo. Todos sabemos que las pruebas son negativas, es lo que dice el intelecto humano. Está siendo, está siendo probado a ver si aguantas, está siendo probado a ver si pasas, es lo que todos decimos, ¿no? Está siendo probado. Pero nosotros en este entendimiento divino que el Señor ya ha puesto en nosotros, tenemos que salir de ese engaño y tenemos que salir de este diccionario humano, de nuestra manera, de nuestra vieja manera de entender las cosas y traerlas a la realidad del espíritu. Y cuando nosotros vemos que estas pruebas son Dios comprometiéndose en mí, eso es lo que es la prueba. Es Dios comprometiéndose en mí, no Dios mandándome una prueba a ver si aguanto. O me va a tomar la lección, para eso es la prueba. No, eso no es así. Esa prueba, lo que estoy pasando ahora, es porque Dios se está comprometiendo en mí. Él tiene un compromiso y la única manera es vivir lo que Él dice en su palabra. Para eso es esta situación que me está mandando el Señor a mí. Porque nosotros no somos pasados por el horno de fuego para que nos quememos. El Señor no dice eso. El Señor es amor. Nunca, nunca en el pensamiento de Dios está tal cosa. Nosotros somos pasados por fuego para que comprobemos que se cumpla la promesa de que cuando pases por el fuego no te vas a quemar y que cuando pases por el agua no te vas a ahogar. Miren qué diferencia. Cambio de mente, cambio de pensamiento. Y que ninguna arma forjada en tu contra va a prosperar. Pero para que todo eso suceda, tienen que ser forjadas armas en nuestra contra. Miren eso. Para que todo esto suceda, tienen que ser forjadas armas en nuestra contra. Entonces, esa fe tiene que ser purificada, tiene que ser ejercitada por nosotros, pero por comprobación. ¿Sí? Y luego viene el resto de la definición de fe, que es la evidencia de lo que no veo, la evidencia de lo que no se ve. Entonces, fe, la certeza de lo que espero y la evidencia de lo que aún no veo, pero eso está prometido. Lo que aún no veo está prometido. Yo lo creo. Podemos citar una porción de la Escritura para poder entender un poco más sobre esta cuestión de fe. Y esto podemos verlo en el capítulo donde Eliseo y su criado, pues no, los enemigos, ellos estaban en una guerra y los enemigos de Israel los rodean. Y su criado le dice, ya perdimos la batalla, porque estamos rodeados, hay demasiados soldados alrededor nuestro.
hay demasiado enemigo. Entonces Eliseo le dice, ora, ¿no? Ora al Señor y le dice a Dios, abre los ojos de mi criado para que él vea la realidad divina, que más son los que están con nosotros que los que vienen en nuestra contra. Y dice que los ojos del asistente de él, del criado de él, era su mano derecha, ¿no? Fueron abiertos y él pudo mirar una multitud de ángeles que estaban con ellos y estaban con espadas de fuego. Y luego sucedió que Dios dio con ceguera al ejército enemigo. Aquí nos podemos dar cuenta nosotros que esta es la evidencia de lo que no se ve. Miren qué maravilloso este capítulo donde el Espíritu Santo nos está enseñando. Yo no lo veo con mis ojos físicos, pero están allí, alrededor tuyo, rodeándote. No te va a pasar absolutamente nada, porque el ejército no es un ejército físico, es del mismo, es Dios mismo, proveyendo por la vida de cada uno de sus hijos. Tomando otra parte de la escritura en 2 Corintios 10, sobre las armas, ¿no? Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque por fe andamos y no por vista. Entonces, humanamente uno dice, es que yo no veo solución a mi problema, yo no veo salida a mi problema. Sí, ese es el raciocinio humano, es normal humanamente hablar sobre todo esto, pero ahora nos toca a nosotros integrarnos a la existencia divina. Y esa existencia divina opera en la capacidad que tiene Dios y en la fidelidad de Dios mismo. Entonces, cada uno de nosotros debe transicionar del entendimiento humano al divino. Conforme Jesús demuestra cómo vive Él las cosas y como Jesús demuestra cómo Él las vivió cuando estuvo aquí en la tierra. Y nosotros aceptemos vivir fe, entonces ahí se me va a ir comprobando esa provisión de la que Dios habla en su palabra. Ahí voy a entender que ahora sí estoy provisto y de una existencia idéntica a la de Jesucristo. Esa es la provisión que el Señor nos quiere dar. Y esa provisión ya la tiene. Esa provisión es para cada uno de nosotros. Es tan maravilloso todo lo que el Padre habla en su palabra. Y podemos empezar a ver el motivo de nuestro Padre para conducirnos en sus sendas de justicia. Y esas sendas de justicia son todos los asuntos donde Él quiere llevarte a conocerle. ¿Y cómo? Pues mediante la comprobación de la verdad. Y esa comprobación de la verdad es: soy tu hijo. Sí, soy tu hijo, ahora compruébame, ¿no? Entonces, ¿me has dado paz? Compruébamelo. ¿Y dónde me has dado paz? ¿Me has dado paz solamente cuando esté bien?
Me ha dado esa paz solamente cuando esté en bonanza, solamente cuando tenga felicidad, ¿no? Aquí, en este momento, en esta situación, en esta circunstancia, en este caos, ahí es donde me ha dado paz también. Conforme empecemos a renovarnos, a que nuestro raciocinio sea ya un raciocinio humano, sino espiritual, con el espíritu, y empezar a operar lógicamente en el contexto divino. Ahí nosotros, cuando vamos a entrar a libertad y vamos a crecer, que es totalmente lo opuesto a lo que humanamente uno no entiende, ¿no? Lo que dice ser humano en una situación humanamente, ¿qué es lo que dice uno? Dios mío, ayúdame. Normal, todos hemos hecho la misma oración. Dios mío, ayúdame. Y la oración del Hijo debe ser totalmente opuesta. Porque el Hijo que dice, Dios mío, ayúdame, ignora quién es su Padre. Lo ignora y venimos a nuestro Padre a contarle todo lo que nos pasa, ¿no? Y le contamos toda la película. Ese hijo ignora también que antes de que yo abra mi boca, el Padre ya lo sabe, conoce absolutamente todo mi andar. Y nosotros venimos con esta oración y le contamos nuestra historia y le decimos, Dios, déjame pedirte lo que creo, cuál es la solución a mi vida. Esta es la solución a mi vida. Así que te pido que me des, porque yo creo que esta es la salida. Entonces, ese es el hijo que ignora que el Padre va muy adelante de nosotros, porque ya conoce nuestra situación. Y Jesús lo dice en su palabra, ¿no? Dice, antes de que tú le digas a tu Padre, Él ya sabe que tienes necesidad. Mateo capítulo 6. Antes de que tú abras la boca y que confieses todo, Él ya sabe lo que tú tienes necesidad. Nosotros en la nueva persona que ahora somos, en nuestra identidad divina, tenemos que cambiar ese esquema de oraciones que no caben y aprender a hablar con la verdad. Eso es los pensamientos, cambiar nuestra manera de pensar y ponernos los pensamientos de Él acá en nuestra mente, ¿no? Si yo realmente vengo en arrepentimiento por alguna mala acción que hice, que pasó en mi vida, y le explico mi problema al Señor y le digo, yo sé que merezco castigo, ¿no? Primero nos ponemos así porque hice esta mala acción. Pero te pido, Señor, misericordia, ¿no? Porque tú eres un Dios bueno y esto al oído humano suena bien, lindo al oído humano. Qué arrepentimiento y qué corazón tan lindo, ¿no? Pero al oído divino no suena nada bonito, no suena nada bien. Porque Dios nos aclara y nos dice, pues mira, tu hermano mayor, tu hermano Jesucristo ya pagó el castigo. El trabajo de Dios es traernos a nosotros a congruencia con esta realidad que ahora nos corresponde vivir. Por lo tanto, la oración correcta de un arrepentimiento es, Padre, gracias primero por convencerme de pecado, porque me he estado haciendo ver. Lo que hice no es acorde a lo que tú eres, no es acorde a tu naturaleza. Claro, tengo que confesar y lo que mi corazón me dice, lo que estoy sintiendo en ese momento. Pero en medio de esa confesión que habla el corazón de cada uno de nosotros, dar las gracias y decir gracias porque Jesús pagó por mis pecados, Señor.
Gracias por haber provisto perdón para mi vida. Y Padre, haz justicia en mi corazón para que me limpies de toda maldad y yo ya no repita nuevamente este proceder. Eso se llama fe. Y eso es lo que ya está provisto para cada uno de nosotros. Hay tanto que compartir, hay tanto que hablar todavía sobre fe. Tenemos tantos casos en la palabra maravillosamente explicados que tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos muestre, que nos revele y venir al conocimiento de todo lo que Él dice, ¿no? Y que nuestra fe sea despertada para justamente poder llegar a las instancias que nuestro Padre nos quiere llevar. La realidad nuestra es que todo lo que se requiere para nuestra existencia está provisto. Todo está provisto. Está provisto eternamente, ¿sí? Pero nosotros a veces decimos, pero ¿cómo va a estar provisto si todavía no se ha resuelto este problema, todavía no se ha resuelto esta situación en mi vida? Pero ahí es cuando uno tiene que, la palabra nos dice, ¿no? Traer todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Todo. Nos quedamos allí, ¿sí? O escogemos que se nos ministre libertad y decirle, Padre, en este problema o aflicción que tengo, tu promesa es de hacerme libre. Y en mi mente todavía batallo, porque en mi mente todavía hay muchas cosas que tengo que sacar, tengo que limpiar. Pero en mi espíritu y en mi corazón me quedo contigo, ¿no? Y someto toda esta situación, toda esta aflicción que tengo ahora, lo someto a tu santificación. Y yo me ubico en el lugar que me corresponde como hijo, en el lugar de creer correctamente, con el conocimiento de que Él sí tiene el poder de hacerme crecer a la estatura de la plenitud de su Hijo maravilloso, ¿no? El Señor nos bendijo y en Efesios 1 empieza estableciendo esta provisión maravillosa y dice, Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual. Ya está, la bendición ya está hecha. Hoy me queda claro realmente y nos queda clarísimo a todos que esa bendición espiritual tiene que producirse en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, porque si no se produce en el espíritu, entonces yo no podré participar de bendición. Tenemos que ubicarnos en el lugar que nos corresponde siempre, ver a Jesús en toda la palabra, en todo lo que Dios dice es la revelación de Jesús en mi vida, y saber que todo está dado en Él para mí. La provisión está allí, es una promesa y definitivamente yo tengo que cumplirla. O sea, Él me va a cumplir en mí, si es que yo realmente le creo, ¿no? Y le tomo la palabra. Así que esa promesa está ahí. Y creamos en ello y ubiquémonos en el lugar que nos corresponde como hijos. Amén, hermanos. Muchas gracias.